Evangelización Mundial Guatemala. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que saludemos a los hermanos de la manera siguiente. Les vamos a decir: Jesús es el Cristo, Maranata. Les vamos a gritar mejor, ¿verdad? Y los vamos a saludar de esa manera. Solamente eso: Jesús es el Cristo y luego Maranata. Vamos a hacer una práctica. Cuento a 3, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, cuando yo levante mi mano, usted grita, pero más fuerte, no como lo hizo ahorita, ¿verdad? Amén. Muy bien, lo vamos a hacer una última vez. Jesús es el Cristo, Maranata. Amén. Es de esa manera como queremos saludar a los hermanos que hoy nos acompañan en la transmisión del mensaje de la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos todos esta mañana. Voy a invitarle a que busquen su Biblia, Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Amén. ¿Estamos listos allá? Dios les bendiga entonces esta mañana a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 17 y versículo 1 al 5. Y dice de la manera siguiente: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Y Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque estas palabras las dijo tu Hijo estando en la tierra, Señor. Y nos explicó claramente que la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesús el Cristo, a quien tú, Señor, enviaste a esta tierra. Gracias, Padre, porque hemos recibido esta revelación y hemos creído que Jesús es el Cristo, y de esa manera hemos empezado a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Padre, queremos a través de tu palabra conocerte más y más, Señor. A través de la revelación, Señor, del Cristo en nuestras vidas, queremos conocerte más y más a ti, el único Dios verdadero. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a esa verdad siempre y que podamos permanecer, Señor, firmes en esa fe, creyendo, Señor, en esa obra que tu Hijo vino a hacer a la cruz y a la resurrección. Y a través de esa obra, Señor, podemos, Señor, encontrarnos contigo cada día. Gracias, Padre. Bendice tu palabra en este tiempo, Señor. Y bendice a aquellos que la reciben, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús iba a ir a la cruz y elevó esta oración que se conoce como la oración sacerdotal. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en medio de su oración, él exactamente está diciendo: Padre, ha llegado la hora. Ha llegado mi hora. Así que glorifica a tu Hijo para que Él también te dé gloria a ti. Pues tú le diste toda autoridad sobre todo ser humano. Y Él puede dar vida eterna a cualquier ser humano. Tú le has dado vida a Él para que Él pueda dar vida a todo aquel que pueda creer en Él. Esta es la oración sacerdotal. Y él dice en el versículo 3 que la manera de tener vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesús, Cristo, a quien Él ha enviado.
Esta es la vida eterna. Es que conozcamos al Dios verdadero a través de su Hijo, el Cristo, el que vino a esta tierra. Y él concluye esta parte diciendo: yo te di la gloria aquí en la tierra. Pero quiero que ponga atención en las siguientes palabras. Él dijo: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Al terminar la obra que tú me encargaste. Cristo vino a esta tierra y no dejó a medias lo que venía a hacer. Cristo vino a esta tierra y terminó lo que Dios, el Padre, le había encargado que hiciera. Y Él está diciendo que Él le dio toda la gloria a su Padre Celestial cuando terminó toda la obra que Él le había encargado. Esto en realidad sucedió en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Así que la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo en realidad son todo para mi vida. Ahí se encuentra todo, ahí terminó todo, ahí te di la gloria. Cuando terminé la obra que tú me encargaste, Él sabía que iba a ir a la cruz después de esta oración sacerdotal y que ahí se iba a cumplir todo lo que se había profetizado acerca del Mesías, Cristo. Debemos entender entonces la fe de la cual nos habla toda la Biblia. Muchos creen hoy, porque así nos enseñaron en realidad, y creen que la fe es creer. Y el pasaje que más se usa para explicar la fe de la Biblia es Hebreos capítulo número 11. Y ahí exactamente se habla de la fe y se habla de los héroes de la fe, claro que sí. Pero quiero explicar un poquito más esto. En otra ocasión voy a predicar acerca de la fe, de la cual habla la Biblia. Pero quiero detenerme a dar una breve explicación. Hay dos palabras en los idiomas originales de la Biblia que hablan de esta palabra llamada fe. Y yo he tratado de ser responsable con lo que predico. Así que me gusta ir e investigar un poquito más acerca de lo que voy a predicar. Y estas dos palabras son la palabra emuná en el hebreo y la palabra pistis en el griego. En realidad la palabra en el griego no tiene mayor connotación, significa fe solamente. Pero en el idioma hebreo la palabra emuná tiene que ver exactamente con Dios y su palabra. No es que la fe consista en creer algo. No es que yo puedo decir: voy a creer que esta cruz no me va a caer encima, entonces tengo fe. Eso no es fe. Eso no es fe. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Así que la fe no consiste solamente en creer algo. Usted tal vez cree y dice: yo espero, yo tengo fe de que me case bien con alguien. ¿Será tener fe eso? Yo espero conseguirme mi marido que tenga dinero. Tengo fe para eso. ¿Será que eso es tener fe? Yo me voy a conseguir mi esposa que tenga plata. Tengo fe que eso me vaya a pasar en la vida. ¿Será que eso es tener fe? ¿Será que esa es la fe de la cual está hablando la Biblia? No, en realidad no es esa la fe de la cual habla la Biblia. La gente lo que tiene son creencias. Y confunden la fe con la creencia o con la esperanza de algo. Esperan algo, anhelan algo, quieren algo. Y entonces creen que eso es fe. Otros agarran la fe y la ponen sobre cosas materiales solamente. Y dicen: es que yo tengo fe que este año sí voy a construir mi casa. Pero la Biblia habla y dice que hay tres cosas que permanecen hasta hoy. 1 Corintios 13:13. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Así que un día en realidad ya no va a ser necesaria la fe. Vamos a estar con Dios. Y tampoco va a ser necesaria la esperanza. Vamos a estar con Dios. Y lo único que va a permanecer es el amor, que es Cristo. Entonces, cuando hablamos de esta palabra emuná, y nos vamos al Hebreo, capítulo número 13, dice que la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Pero, ¿de qué está hablando la Biblia? La palabra emuná exactamente se refiere a esa certeza, a la seguridad, certeza de lo que esperamos, seguridad de lo que esperamos. Y convicción, convicción es evidencia. Tener convicción es que tenemos evidencia de aquello que estamos creyendo. Pero esta palabra, fe, emuná, tiene que ver con la convicción y la certeza de lo que Dios ha dicho y de que su palabra se va a cumplir. Porque en la obra del Cristo en realidad se consumó todo para aquel que cree. Esta es la fe correcta de la cual habla toda la Biblia. Esto es el consumado del cual habla toda la Biblia. Por eso es que la cruz y la resurrección deben ser todo para nuestra vida. Cristo vino a cumplirlo todo en la cruz y en la resurrección. Así que nuestra fe no es solamente creer algo, no es solamente creer cualquier cosa, sino que tiene que ver con obedecer lo que creo de Dios y su palabra de una manera firme y segura. Esto es la fe, no es una creencia, no es tener esperanza. No, no se trata de eso, no solamente creer. Alguien decía, con emuná o con fe no hay preguntas. Con emuná no hay preguntas, porque tengo la convicción, tengo la certeza, tengo la seguridad, tengo la evidencia de lo que Cristo vino a hacer a la cruz y a la resurrección. Así que con la emuná, con la fe verdadera de la cual habla la Biblia, no hay preguntas. Jesús es el Cristo. Pero sin emuná, sin la fe correcta, no hay respuestas. Entonces, debo entender que la cruz y la resurrección son todo para mi vida. El problema espiritual fue resuelto. Eso es lo que la Biblia enseña. Jesús el Cristo vino y sufrió la cruz y se levantó en medio de la resurrección para terminar con el problema espiritual que el ser humano no puede resolver hasta el día de hoy por sí mismo. Así que tengo convicción de eso, tengo seguridad de eso, tengo evidencia de eso, tengo certeza de eso, de que Jesús el Cristo vino a la cruz y a la resurrección, y que por esa convicción que tengo puedo estar con Dios. Es que el pecado se resolvió. Amén. ¿Cuántos creen que el pecado se resolvió en la cruz y la resurrección? Isaías 53:5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, y que el castigo para que tuviéramos paz nosotros cayó sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Quiere decir que el pecado fue resuelto, pero también el problema de Satanás se resolvió. Hebreos 2:14 lo dice claramente, que Él vino en carne y sangre, porque los hijos nos habíamos convertido en carne y sangre, y Él vino a resolver el problema de Satanás. Y vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los creyentes creen cualquier cosa hoy, porque no tienen esta fe correcta. Y entonces, por ejemplo, le dicen, es que aquí en esta casa usted, mire, le salen espantos de las paredes. Ay, sí, ¿dónde está uno? Muéstremelo. Voy a pedirle al pastor Lenín que ore. Creen eso que les dicen, pero no creen que Dios está con ellos en su casa. Usted llega a su casa, Dios está aquí, hermanos, invóquenlo, créanme. Y no, pero hay demonios. No creen que Dios está con ellos, pero creen que hay demonios en las paredes. ¿Será esto la fe del creyente? ¿Será que de verdad están creyendo el evangelio? Podemos entender que el pecado ya se resolvió y que el problema de Satanás ya se resolvió. Para eso vino Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Satanás ya fue derrotado en la cruz y la resurrección. El pecado ya fue perdonado en la cruz y la resurrección. Pero no solamente eso, sino que el problema de la separación con Dios también ya se resolvió. Por eso Isaías 7:14 prometía que el Señor mismo iba a dar una señal. La Virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo y lo llamarían Emmanuel, que significa Dios ya está con nosotros. Claro que Satanás anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios ya está con nosotros. Esto es el Evangelio. Entonces, en la cruz y la resurrección, el problema espiritual fue resuelto. Esta es la fe de la cual habla la Biblia. No es una creencia, no, es el emuná. De verdad aferrarnos a la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Esta es la verdadera fe. Es que todos los problemas fueron resueltos en la cruz y en la resurrección. No es que se haya resuelto solamente el problema espiritual. No es que Cristo haya venido a resolver el problema del pecado, de Satanás y de la separación solamente en la cruz y la resurrección. No, es que todos los problemas fueron resueltos en la cruz y en la resurrección. Los problemas de la vida fueron resueltos en la cruz y en la resurrección. Pablo escribió en Colosenses 2, verso 12 al 15, sepultados con Él, o sea, con Cristo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, los problemas de la vida se resolvieron en la cruz y en la resurrección de Cristo. Todos los problemas de la vida fueron resueltos en la cruz y en la resurrección de Cristo. Hay dos amenes al menos. No solamente se resolvió el problema espiritual, es que todos los demás problemas también fueron resueltos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros ya estamos con Dios. Fuimos renacidos, fuimos resucitados, fuimos entregados totalmente a Cristo. Esa es nuestra vida. Así que todos los problemas fueron resueltos. Por eso es que Jesús dijo: consumado es. Consumado es. Esta es la palabra tetelesté en griego. Y la palabra tetelesté en griego significaba tres cosas. La deuda ha sido pagada, la ofrenda ha sido encontrada y la obra ha sido terminada absolutamente. Por eso Cristo en su oración sacerdotal le está diciendo al Padre: yo te di toda gloria estando en la tierra porque terminé la obra que me encargaste que hiciera. Cristo no vino a hacer algo a medias. Cristo lo terminó todo en la cruz y en la resurrección. Esto es, el consumado es. Así que quiero explicarle qué significa esto. Primero, es que usted y yo ya somos hijos de Dios. Eso lo dice Juan en su capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. La religión dice que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no. Dice que solo aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en su nombre? Así que ya somos hijos de Dios.
Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios, porque creo que Jesús es el Cristo. Amén. Si cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Amén. Ya somos hijos de Dios. Eso significa que todo se consumó en la cruz y en la resurrección. A través de Cristo. Dios nos dará todo lo que necesitamos también. ¿Cuántos creen esto? Ya somos hijos de Dios, ya no estamos separados de Dios. El pecado ya se resolvió. Satanás ya no nos dirige, ya somos hijos de Dios. Ya se resolvió el problema espiritual. Pero no solamente eso. Dios nos dará todo lo que vamos a necesitar en esta vida. Parece que usted nunca ha dejado de comer un tiempo, ¿verdad? Algunos parece que comen más de 3 tiempos. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos en esta vida. ¿Cuántos pueden creer eso? Esto es lo que dice la Biblia. Mateo 6, verso 31 al 33. No se afanen diciendo que vamos a comer, o que vamos a beber, o que vamos a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Ya sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas estas cosas le serán añadidas. Sí, es que ya somos hijos de Dios y Él nos va a dar todo lo que vamos a necesitar en su tiempo, en su momento, como Él lo determine, pero Él nos dará todo lo que vamos a necesitar en esta vida. Esta es la fe de la cual habla la Biblia. Debemos creerlo firmemente. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos a través del Evangelio de Jesús como el Cristo. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, tu pasado fue resuelto cuando se resolvió el problema espiritual. Tu presente fue resuelto cuando Cristo dice: yo les voy a dar todo, solo busquen el reino de Dios y su justicia y yo les daré todo por añadidura. Tu presente ya fue resuelto, pero no solamente tu pasado y tu presente, sino que también tu futuro ya fue resuelto. Tienes vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ¿cuál es el problema de la vida? Si el pasado fue resuelto, si el presente sabemos que Dios nos va a proveer todo y el futuro ya lo tenemos asegurado y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Parece que estamos hechos, ¿verdad? Amén. Si creemos que Jesús es el Cristo, el Evangelio, ya la hicimos. Ya la hicimos. Yo me imagino esta carrera como aquel que sabe que va a llegar a la meta y que ya le falta poco. Y entonces dice: ya la hice, ya aguanté, solo tengo que aguantar un poco más. Voy a aguantar un poco más. Yo sé que ya la hice, ya lo logré. Así estamos nosotros. Nuestro pasado fue resuelto, nuestro presente fue resuelto y nuestro futuro también fue resuelto. Es que en la obra de Jesús el Cristo lo tenemos todo. Ahí está todo. Y quiero ahora que vaya a Romanos 8:32. En Cristo Dios ya nos dio todo. Todo. Hay personas muy metódicas y muy perfeccionistas también a veces. Y entonces se encargan de preparar todas las cosas. Y lo hacen metódicamente. Y lo hacen perfectamente. Lo quieren hacer todo perfectamente.
Y no es que eso sea algo que no sea bueno, pero de verdad tenemos que entender que hay cosas que no vamos a controlar en esta vida. Pero Dios ya nos dio todo. Y que debemos vivir con esta fe en Cristo. En realidad Dios ya nos dio todo. Romanos 8:32. Quiero que lo lea en voz alta. Cuento a 3. 1, 2 y 3. ¿Quién es el que entregó a su hijo? El Padre. Él dio a su hijo. Él dio a su hijo. No lo escatimó para nada. No lo limitó para nada. Y lo dio por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Será que ese Padre no nos dará con su hijo todas las cosas? Esa es la fe de la cual habla la Biblia. Esa es la palabra emuná, correctamente. Es a través de Cristo que Dios ya nos dio todo en esta vida. Todo. ¿Qué significa? Todo. Las cosas. Todas las cosas que vamos a necesitar las hemos recibido a través de Cristo. No es que haya algo que hayamos recibido por nosotros mismos. No, es a través de la obra de Cristo. Porque Dios ya está con nosotros. Emmanuel ya se cumplió para nuestra vida. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, ya vino y está con nosotros. Así que en la obra de Jesús el Cristo ya lo tenemos todo. Entonces, si podemos tener esta fe, si podemos creer de esta manera, si podemos tener esa convicción, esa certeza, esa seguridad, esa evidencia realmente de que Jesús es el Cristo, en realidad entonces nada es un problema para aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si de verdad tenemos esta fe, si de verdad hemos creído de esa manera, aún el sufrimiento ya no es un problema. Los apóstoles en Juan 9:22 fueron en realidad perseguidos y hubo un discípulo que se levantó. Juan 9:22 nos habla de cómo Cristo hizo un milagro y sanó a un joven. Y luego lo empezaron a acusar. Y los fariseos trajeron a los padres de ese joven para preguntarle quién lo había sanado en el día sábado. En realidad los hebreos, los fariseos, los saduceos, ellos creían que el Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir. Y ellos siempre han creído que el Mesías va a venir cuando Israel guarde un perfecto sábado. Entonces han creado muchas leyes para guardarlas el día sábado. Comienza desde el viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde. Y entonces quieren guardar todas esas leyes, porque ellos creen que cuando todo Israel, cuando todo el pueblo, cuando toda la nación, y que no falte ni uno solo, guardando bien esos mandamientos, cuando ese sábado suceda y ellos cumplan todos esos mandamientos, el Mesías va a regresar. Así que ellos creen que el Mesías va a regresar porque ellos van a cumplir la ley. Y van a guardar el sábado. Y van a cumplirla perfectamente. Así eran los fariseos del tiempo de Cristo. Así que él sanó en sábado a un muchacho. Y ellos se enojaron mucho. Y trajeron a sus padres. Y luego trajeron al muchacho y le preguntaron. Y también a sus padres le preguntaron. Y aquí en Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero este muchacho de verdad no tenía problema. Si usted puede leer Juan capítulo 9, usted puede leer todo el capítulo, ahí se narra toda esta historia. Volvieron a traer al muchacho y él dice: bueno, yo no sé, dice, pero si él tuviera pecados, no pudiera hacer estos milagros.
Así que él confirmó que Jesús en realidad era quien lo había sanado y que por lo tanto era el Mesías. No importaba si lo sacaban de la sinagoga. Él confesó eso. Así que aún en el sufrimiento podemos entender que el evangelio sigue siendo lo más grande. En Hechos 5:41 dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ellos estaban gozosos de que los habían golpeado, que habían recibido afrenta por causa de creer y predicar que Jesús es el Mesías, el Cristo. Los apóstoles salieron gozosos de ahí, del concilio. Aunque los habían lastimado, aunque los habían golpeado, aunque los habían azotado, ellos estaban gozosos, estaban felices de haber sido encontrados dignos de sufrir de esta manera por causa de Cristo. Así que cuando se tiene esta fe, nada es un problema entonces. No importa. Aún la muerte ya no es un problema. Porque al final, si uno se muere con Cristo, ¿cuál es el problema? Dígame, ¿cuál sería el problema si usted se muere hoy con Cristo? Que se muera sin Cristo sí es un problema muy grave. Podemos ver en Hechos 7, versos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, así, a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aún la muerte ya no es un problema. Lo estaban apedreando y él estaba diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió de esa manera. Aún la muerte ya no es un problema cuando podemos creer que Jesús es el Cristo. Esta es la fe de la cual nos habla toda la Biblia. Entonces, ¿habrá algo que nos pueda detener si creemos el Evangelio? ¿Será que habrá algo en esta vida, en esta tierra, que nos va a detener cuando creemos el Evangelio? En realidad no. Esta es la fe de la cual habla la Biblia. No es: yo sí creo usted. No, yo sí creo que me voy a casar bien. Yo sí creo que voy a tener una buena novia. Eso no es fe. La fe es aferrarse, es obedecer, es agarrar firmemente lo que Dios ha dicho en su palabra y la obra de Jesús como el Cristo para mi vida. Esa es la convicción, esa es la certeza, esa es la verdadera fe de la cual habla la Biblia, la fe emuná, la fe obediente de la cual está hablando la Biblia. No es simplemente una creencia, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, si tenemos esta fe, no hay nada que nos pueda detener en esta vida. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 10, escribió de esta manera: como colaboradores de Dios, les suplicamos, como colaboradores de Dios, les suplicamos, les pedimos, por favor, que no reciban este mensaje maravilloso, este regalo maravilloso de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Está hablando del Evangelio. No reciban este regalo maravilloso de la bondad de Dios y no le den importancia. Está diciendo el Evangelio, el mensaje, deben tomarlo y darle toda la importancia de su vida. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es hoy. Es ahora.
Hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades y de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos gozo. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo, dice Pablo. Esto es lo que causa el evangelio. Esto es lo que causa la fe de la cual habla la Biblia. No es simplemente que yo creo algo y no. En realidad es obedecer profundamente esta verdad que está en toda la palabra de Dios. Así que no hay nada que nos pueda detener si llegamos a creer profundamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta qué punto estamos creyendo? ¿Hasta qué punto estamos creyendo esa fe? ¿Hasta qué punto estamos viviendo esa fe? Yo concluyo esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo y que en la cruz y la resurrección se resolvió todo para mi vida. En la cruz y la resurrección está todo para mi vida. Y está todo. Esta es la fe emuná. Es la emuná de la cual habla la Biblia, que necesitamos vivir cada día en nuestra vida, porque todo fue consumado en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. No se escapó nada, no hizo falta nada. Así que de Dios vamos a recibir todo según su voluntad. Todo lo que yo voy a necesitar en esta vida lo voy a recibir de Dios. Incluso aquellas cosas que me parezcan dolorosas, incluso van a venir de Dios. Dios las va a permitir en mi vida porque Dios me está enseñando algo. Algo me está enseñando Dios en medio de esto, de lo que está pasando, en medio de la dificultad que hoy estoy viviendo. Dios me está enseñando esa emuná, a depender de Él totalmente. Entonces debo preguntar, Señor, ¿por qué esto? No porque a mí, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? Señor, tu palabra dice que vamos a recibir todo de parte de ti, según tu voluntad. Así que enséñame tu voluntad. La fe de creer que Jesús es el Cristo es la fe que vence al mundo. No es una creencia más. No es un eslogan más. No es un pensamiento más. Esta es la emuná, la fe correcta, la fe obediente, de la cual habla toda la Biblia. Porque si hay emuná, no hay preguntas, solo hay obediencia. Es creer y obedecer el pacto. Pero si no hay emuná, no hay respuesta de Dios. Porque sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Dios. Por eso primera de Juan 5:4 dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra emuná,
nuestra fe. Pero esa fe tiene que ver con la obra de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado la fe que está en toda tu palabra. Señor, gracias porque en nuestro espíritu está la certeza y la convicción que tú sembraste, Señor, en nuestra vida. Gracias porque la fe viene de ti, Señor. Por eso tus apóstoles te dijeron, aumenta nuestra fe, porque no es algo que nosotros podamos alcanzar por nosotros mismos, sino que la gracia y la fe, Señor, vienen de ti, como dice tu palabra. Señor, te agradecemos en esta mañana y te pedimos que cada día ese misterio de la fe nos sea revelado, Señor, y que podamos vivir, Señor, nuestra vida sobre la tierra creyendo en la obra de Jesús como el Cristo, creyendo que en esa obra se consumó todo para nosotros, Señor. Así que hoy descansamos, encontramos el reposo, Señor, en esa palabra, en esa emuná, en esa fe correcta, Señor, de la cual habla toda tu escritura. Señor, que podamos vivir con esa fe y que podamos crecer en esa fe, Señor. Danos esa fe cada día y que podamos darnos cuenta que en realidad en la cruz y la resurrección se encuentra todo para nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, yo bendigo, Señor, a cada familia acá representada. Y oro, Señor, por cada uno de ellos, Señor del cielo. Que les sea revelada esa fe, que les sea dada esa fe, Señor, cada día de su vida sobre la tierra. Padre, bendícelos. Invoco tu nombre, Señor, con la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su shalom, su bendición sobre ti todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.